Estoy con el señor Ragnar Hagelin. Dagmar, ¿cuándo desapareció? El 27 de enero de 1977. ¿Cuántos años tenía? 17 años. ¿Qué hacía? Estudiante. Estaba en secundario. ¿Cómo fue el episodio? Bueno, el episodio lo he narrado muchísimas veces, pero yo quisiera hacer una pequeña acotación antes de narrarle el episodio. En esta lucha que el pueblo argentino, la parte sana del pueblo argentino mantiene por la justicia y por la verdad, en la que elevo la organización de las madres, las abuelas, los demás organismos de derechos humanos y toda la parte sana de la población, yo quiero decir que el genocidio abarcó a personas inocentes y algunas culpables, pero en cualquier país civilizado de este mundo existe la justicia, como lo dijo la Cámara Federal cuando sentenció a las juntas, existen todos los mecanismos para aplicar la ley y hacerla cumplir, con una diferencia, que si a alguna familia le toca la desgracia de tener un hijo, un familiar delincuente que comete un delito de sangre, y hay que procesarlo, incluso aún existiendo supuestamente la pena de muerte a la que yo me opongo, esa sentencia se cumple y se le entrega el cadáver a sus deudos para que se pueda hacer una cristiana sepultura y luego la familia tenga el derecho y un lugar donde poner una flor y llorar cuando los sentimientos lo mueven. Estos señores que han cometido el genocidio más grande de la historia argentina han querido quitarle, no han querido, le quitaron hasta el derecho a las familias de saber dónde están los restos de sus seres queridos. Y esto, aunque me hablen de que lo hicieron en nombre de la civilización occidental y cristiana, esa civilización los rechaza y los repudia. Y mi hija es una más de los 30.000 y mi lucha es por todos los desaparecidos, por la dignidad humana y por los derechos humanos. Hay un material exclusivo, está la señora de Silingo. ¿Usted cómo vive esto? Esto que se abre a partir de la confesión de su esposo. No es fácil, pero bueno, yo he sido parte de la familia naval, digamos, durante muchos años. Yo creí en ese momento que estaban haciendo las cosas bien. Creí. Ahora, después de todos estos años que realmente he investigado y me he enterado de muchas cosas, me horrorizo. No puedo creer que nadie en la escuela de mecánica, viendo las cosas que veían, ninguno haya dicho, ¿qué estamos haciendo? Que nadie reaccione. No lo puedo creer. Esta es la primera parte, perdón señora, de este tape. Es un material que tiene la televisión sueca con declaraciones que aquí todavía no se conocieron del capitán Silingo. A través de las charlas permanentes que se mantienen en la Cámara de Oficiales, fundamentalmente en el bar, uno se va enterando de todos los problemas que ocurren. Y el problema más, el nerviosismo aparentemente es porque la chica es extranjera. Y fundamentalmente también porque era un error. Yo creo que en el estado de locura que vivíamos en el año 77, por lo menos lo que yo viví en el año 77, cualquier cosa era aceptable. Cualquier cosa era permitida. Cualquier cosa era permitida. ¿Nunca lo supo esto hasta que su esposo lo decidió a dar a publicidad como lo hizo? Sí, yo lo supe después de 7 años. No, supe lo de los vuelos. Lo que pasaba realmente en la escuela de mecánica, incluso me enteré no hace mucho, porque yo tampoco leí el Nunca Más hasta hace poco tiempo, porque era tabú. Un montón de cosas realmente no las sabía. Me avergüenzo de no haberlas sabido. Cuando pienso hace poco me preguntó un periodista que si estaba de acuerdo con la ley de obediencia debida. Yo no, me parece un disparate, me parece que es una ley en la que se amparan cobardes. Yo no puedo creer, pienso que una ley de obediencia debida, perfecto, es desde el punto de vista profesional, pero no tenían 8 años para no saber lo que estaban haciendo.
para mí es un disparate. Es para amparar cobardes. Señor Hagelin, hasta que Silingo no habló, ¿usted no tenía mayores datos de su hija? No, nosotros hemos contado con datos desde las 24 horas del secuestro de mi hija, al grado tal que a las 24 horas el embajador sueco se comunicó con la policía del Palomar y de Morón, la cabecera de la zona oeste, quienes le confirmaron que el operativo había sido oficial de las Fuerzas Armadas. E inmediatamente se comunicó con un capitán que estaba de guardia en la ESMA, Santoyani, creo que era su nombre, al cual le dijo que el gobierno sueco sabía que mi hija se encontraba en la ESMA y hacían responsables a la Marina de la suerte y el destino que mi hija pudiese correr. Más testimonios de esta entrevista de la televisión sueca con el capitán Adolfo Silingo. Primero, en la primera quincena de febrero hubo lo que se llamaba ahí un asado, o sea, una cremación de un cuerpo, que se hacía en la parte de deportes. Yo tenía injerencia en eso porque les tenía que proveer un camión para llevar leña y les facilitaba cubiertas viejas, cubiertas de vehículos, de autos. Entonces lo llevaban allá y lo cremaban en una pira, como... ¿Pero pusieron gasolina sobre las llantas o cómo? Claro, con gasolina. Otras veces los llevaban y los tiraban en el medio como con los aviones de la Fuerza Naval, supongo, los tiraban en el río. Y de esos dos métodos para matar a Dagmar Hagelin, ¿cuál es lo más probable? Yo pienso, estoy tratando de ponerme en su cabeza, que siempre por más lejos que uno lo lleve es posible la aparición de un cuerpo. Y entonces, en algunos casos también hubo enterramientos, pero que como tenían un problema diplomático, lo más probable es que la hayan cremado. Por eso, ella ahí no aparece nunca más. Nadie habla más a partir de que se habla del asado. Impresionante, ¿no? El asado. El capitán Silingo, Mercedes Carazo, que es una sobreviviente de la ESMA, que la vio con vida a su hija Dagmar Hagelin. ¿Usted sabía esto? Sí, efectivamente, ella me lo ha corroborado en conversaciones telefónicas, habló con mi hija y ella hizo un comentario que es alucinante, si así lo podemos definir. Dice que cuando el periodista sueco le consulta si se hablaba en la ESMA del caso, dijo sí, yo he hablado con varios, incluso con el propio Acosta, quien, aún reconociendo el error, dijo que habían decidido profundizarlo matándola. Ese testimonio lo tenemos en un momento más. Durante esos años en los cuales ustedes hicieron la investigación, señor Hagelin, con el accionar del embajador sueco, ¿qué respuesta tuvieron? Bueno, la respuesta fue siempre la misma, de que ellos tenían una búsqueda centralizada para ubicarla a mi hija, llegaron a decir que la habían matado otros guerrilleros. En fin, intentaron negar los hechos por todos los medios posibles cuando estaba perfectamente documentado. Y quiero mencionar algo que está en este libro, Mi hija Dagmar, que fue publicado aquí en Argentina en el año 84. En julio, creo que fue, del año 77, a los 6 meses que se habían llevado a mi hija, el gobierno sueco hacía esfuerzos por todas las vías para encontrar una respuesta y resolver el problema. Una de esas vías fue que el agregado naval sueco en Washington, dirigiéndose a su par argentino, que era el almirante Mendía, el segundo de la Armada en ese momento, le informara qué pasaba. Y él, cuando volvió y le dio la respuesta, intentó acusar a mi hija de ser montonera y le dijo, si Dagmar fuera uno de mis 5 hijos, la daría por muerta. Y yo quiero decir en este momento, porque se habla muy poco de eso, que el almirante Mendía, junto con el almirante Macera, Chamorro, Pernía, Acosta fundamentalmente y otros, son genocidas, son criminales.
Y si él tiene un dejo de dignidad, o lo que yo espero, es que si alguno de sus 5 hijos alguna vez reacciona como ser humano, le pida cuentas a su padre, ya que yo y los demás familiares de los desaparecidos no los podemos encarcelar y poner en el lugar que deben estar. Y a raíz de eso yo quisiera pedirle, por favor, que me permita esto. Estas son declaraciones hechas por el actual presidente Menem el 9 de diciembre del año 86, donde habla de una serie de puntos y dice: el punto final para los asesinos es la cárcel. Y yo quisiera preguntarle hoy a usted, doctor Menem, con todo el respeto que me merece su investidura como presidente de la Nación, ¿por qué este giro de 180 grados? ¿Por qué usted acá dice que no hay pacificación posible sin justicia y verdad? ¿Por qué se la niega a todos los familiares de desaparecidos hoy, entre ellos yo? ¿Por qué usted hizo este giro? ¿Es que usted en este momento buscaba los votos para ser presidente y ahora, después de eso, no le interesa? ¿Por qué no le contesta la carta abierta que le mandó Amnesty International diciéndole que usted, si es un ser humano, debe sentir el dolor de los padres de los desaparecidos, porque usted acaba, desgraciadamente, y yo lo siento profundamente, el accidente de su hijo, acaba de perder un hijo? ¿Es que usted no tiene sentimientos? ¿Es que usted no ha sufrido la pérdida de su hijo? Conteste, por favor. No se oculte en el poder que usted tiene, desmintiendo todo, pero no respondiendo nunca a las verdades que el mundo le exige. Tenemos un testimonio más del capitán Adolfo Silingo a la televisión sueca. Pero además hay una carta que el capitán Silingo le ha enviado al señor Ragnar Hagelin. La carta dice lo siguiente. Ante todo le ratifico y confirmo que su hija fue herida por el entonces teniente de fragata Alfredo Astiz a fines de enero de 1977 y trasladada malherida a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde yo revistaba en ese momento. Siempre creí que había muerto días después, tal la versión que circuló en la Cámara de Oficiales de la ESMA a principios de febrero de ese año, y que su cuerpo había sido cremado en los fondos del campo de deportes. Pese a ello, a mediados de 1986, cuando me encontraba en uso de licencia luego de pedir mi retiro de la Armada, mantuve en Puerto Belgrano una larga conversación sobre el tema ESMA con el hoy fallecido capitán Enrique John, y me dio una versión en la que no creí, pero que ante informaciones periodísticas que luego leí me hacen pensar que es cierta. Según él, cuando fue herida el 27 de enero de 1977 al concurrir inocentemente a ver en horas de la mañana a su amiga Norma Burgos a su casa en Palomar, sin saber que ésta había sido detenida el día anterior por el grupo de tareas 332, quedando allí un grupo a la espera de María Berger, su hija Dagmar se asustó al ver el despliegue de armas y corrió. Astiz la confundió con Berger y en vez de perseguirla, le disparó por la espalda. Dagmar había quedado semiparalítica, cosa que a Astiz lo tenía alterado por ser él responsable del disparo que hirió por error. A su solicitud fue trasladada a Mar del Plata, a una clínica para intentar su recuperación, contando con el apoyo de su padre, un contraalmirante retirado que vive en esa ciudad. Se le brindaron todos los cuidados, pero ante la irreversibilidad del cuadro, fue reintegrada meses después a la ESMA, donde fue trasladada en un vuelo. John aclaró que Astiz quedó muy afectado por ello, pues estaba convencido que si en vez de disparar la hubiese corrido y detenido, Dagmar estaría viva y libre, cosa que se contrapone con su actual actitud de callar la verdad. Podrían aportar información concreta si el presidente Menem se la solicitara y ellos tuviesen un mínimo de arrepentimiento los siguientes oficiales de la Armada: Macera Emilio Eduardo, Lambruschini Armando, Arduino Adolfo Mario, Acosta Jorge Eduardo, Perren Jorge Enrique, Damario Hugo Enrique, Scheller Raúl Enrique, Rolón Juan Carlos, Benassi Miguel Ángel, Vildosa Jorge, Pernías Antonio, Astiz Alfredo Ignacio. En resumen, los anteriormente nombrados conocen el destino final de Dagmar, y estoy dispuesto a atestiguar sobre ello y sobre lo aquí relatado, y a someterme a careo con quien sea ante cualquier tribunal nacional o extranjero cuando usted me lo solicite, asumiendo mi responsabilidad y culpabilidad como encubridor del hecho. Señor Hagelin, lamento no poder ayudarlo con mayor información. Reitero que quedo a su disposición con la seguridad que si la verdad no se da a conocer, siempre existirá en Argentina
el riesgo que pueda repetirse el genocidio que cometimos. Respetuosamente, Adolfo Scilingo. Le agradezco a José Castro la lectura de esta carta. ¿De cuándo es esta carta? De hace aproximadamente un par de semanas. ¿Usted la conocía, señora? Sí, lo llevé yo. ¿Por qué la escribió su esposo ahora? Porque está convencido y estamos convencidos de que la verdad tiene que salir a la luz lo antes posible. Más tarde o más temprano va a salir. Y bueno, que asume la responsabilidad cada uno. Pasaron 20 años. Tienen la suerte de que hay una ley de obediencia debida que los protege. Y bueno, yo les aconsejo que lo hagan. Pienso que se van a sentir mejor y van a dormir más tranquilos. ¿Le sorprendió esta carta, señor Hagelin? Bueno, después de las declaraciones que el señor Scilingo había hecho a la televisión sueca, confieso que me sorprendió que me dirigiera la carta en forma directa, pero entiendo que si hubiera muchos más Scilingos dentro de las Fuerzas Armadas que sintieran, aunque sea un dejo de arrepentimiento y tuvieran un dejo de humanidad, deberían ayudar a este proceso, porque lo que no podrán conseguir nunca es vivir en paz y no habrá jamás reconciliación sin la verdad. Esto es, y si por lo menos podemos tener la verdad, aunque no podamos castigarlos como se merecen. Además, yo quiero decir algo, porque me lo ha dicho un defensor de Astiz en una entrevista en la televisión el año pasado. Esto fue una guerra. Esto es mentira. A una persona como mi hija que fue a tocar el timbre desarmada, esto es una guerra. A la gente que levantaban de las camas a la noche o de los hospitales enfermos con tratamiento, estos eran guerrilleros. No, señor. Además, que ellos recuerden, Italia tuvo un problema superior a la Argentina en lo que hace a la guerrilla con las brigadas rojas. Y no hay un solo brigadista tirado al mar y que su familia no sepa dónde están. Están todos presos. Con la ley en la mano, una nación civilizada sentenció y puso donde debía poner a los responsables de delitos de sangre. Vamos a seguir con este testimonio de la televisión sueca. Ustedes se encuentran con testimonios del capitán Adolfo Scilingo y también de Mercedes Carazo, que la vio a Dagmar Hagelin en la Escuela de Mecánica de la Armada. Este es el otro testimonio que tenemos para ustedes. No creo haberla visto a ella, no tengo clara la fecha. Yo fui detenida a fines de octubre, pero a ella la he visto después de diciembre, Sí. porque eso fue cuando a mí ya me habían trasladado al piso de arriba y eso fue después de diciembre. En realidad, probablemente después de entre enero y marzo, no es probable. Sí. A mí me llevaron ella no estaba donde estaba todo el mundo, no estaba en las cuchetas ni en las pequeñas cabinas que habían hecho con madera, sino en una habitación. Yo ayer no lo recordaba, pero efectivamente ella tenía algo en la cabeza. Como una herida. Sí. Sin embargo, no es que ella estaba, no estaba distraída, no hablaba sinceras, nada de eso. No sé cuán grave podía ser la herida. Ella estaba en una habitación con una chica que le decían Laurita. Yo sé que... Estaba con la Laurita. Sí, en el momento que a mí me llevaron. Sí. Laurita también era una detenida, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo su nombre, era una chica muy jovencita, morenita. No me Norma acuerdo. Burgos puede ser, ¿no? Creo que sí, Sí. que sí. Lo que se decía ahí es que a ella la habían confundido con María Antonia Bacher, que era una dirigente importante en Montonero. Evidentemente lo único que era igual es que eran blancas y rubias.
porque María Antonia era mucho más alta, y que un personaje que después hizo muy famoso en la época de las Malvinas, que le decían el Rubio, era el que le había disparado, porque esta chica se dio cuenta que ocurría algo raro y corre. Ya. El otro rumor es que ellos también sabían que la chica no era María Antonia y que además tenía bastante poco que ver, y que por lo tanto, bueno, lamentaban haberle herido, pero por algún motivo ellos pensaban que si la dejaban suelta iba a ser peor, porque esta chica iba a hablar. De lo que estaba pasando en la escuela mecánica. Que en ese momento no estaba tan claro para los argentinos ni para el mundo. Había rumores, se sabía, pero no estaba tan claro cómo era todo. Es decir, como testigo ella era muy peligrosa. Claro, luego cambiaron la modalidad, porque si no, yo no podría estar hablando con usted, pero en ese momento no tenían muy claro qué hacer. Y en el caso de ella decidieron no mantenerla un tiempo, como ocurrió con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, por razones de temer que ella fuera una testigo complicada por el impacto internacional. Ya. Impactante esto. ¿En qué punto judicial está esto en este momento, señor Hagelin? Bueno, nosotros, en función de este último material que se juntó a raíz del documental que hizo la televisión sueca, lo hemos presentado a la Cámara Federal y hemos tenido la suerte que el caso se haya reabierto, está reabierto. Y yo espero fervientemente que esto sirva como un antecedente para que otras familias que tienen el mismo drama que tiene la mía encuentren el espacio necesario para reabrir sus casos. ¿Esto es lo más directo que usted ha sabido de su hija Dagmar? Mire, nosotros hemos tenido un sinfín de versiones, digo nosotros, la familia y el gobierno sueco, y cuando se habla de la hipótesis que a mi hija la cremaron y la tiraron, yo no niego que pueda ser posible, es decir, todas las hipótesis son posibles, pero nosotros con el gobierno sueco hemos dicho en forma reiterada a través de estos 19 años que no aceptamos ninguna hipótesis de trabajo, solamente una respuesta con pruebas, porque yo sé que la deben haber asesinado, pero si la cremaron, alguien ordenó matarla. Alguien ordenó cremarla, alguien ordenó tirar sus cenizas en el Río de la Plata o en otro lugar. Y ese alguien o esos alguienes deberán dar la respuesta y decir yo lo hice, porque esto no es un libro que se tiró al agua, es un ser humano. Entonces, hemos tenido además, como usted me preguntaba, otra serie de información. El gobierno sueco había conseguido 1 año y medio después de su arresto de saber que estaba con vida. Le había dado mucha credibilidad en ese momento el gobierno sueco a esa información y tampoco se concretó. Más testimonio de Mercedes Carazo, que la vio con vida a Dagmar Hagelin en la Escuela de Mecánica de la Armada. Escuchen las cosas que dice porque son realmente estremecedoras. Usted la vio, que ustedes hablaron, ¿no? Sí, muy poco, porque como le digo, más bien ellos querían que ella me viera a mí y ver si realmente ella me conocía o no. Ella no me conocía ni yo la había visto jamás, y el diálogo fue muy tenso porque yo no tenía interés que me lleve ni ella demasiado de verme. No. Entonces, prácticamente intercambié buenos días, hola, ¿cómo estás? Y al decirle cómo estás, ella me dijo que mejor, o sea, evidentemente debió haber estado mal, pero se sentía mejor. Sí, sí. Eso es lo que yo puedo recordar del diálogo después de 19 años. Ya, pero estaba relativamente sana ella. Sí, ella estaba sentada en una silla. Y se veía a ella bien. Muy bonita y bien, sí, no se veía ni siquiera con golpes,
a veces una herida deja amoratado, ¿no? Ya. No en la parte visible. Usted me dijo ayer lo de la cabeza y ahí yo me puse a recordar que evidentemente ella tenía como un vendaje en la cabeza. Ya. ¿Y después se supo algo más de ella o desapareció dentro de la escuela? Normalmente uno nunca sabía nada con certeza, pero la versión, como le digo, era que sí, que había desaparecido, desaparecer ahí era morir, y no que se lo hubieran entregado a la familia, sino por este tema del impacto diplomático. Desaparecer ahí era morir. Mercedes Carazo, en el momento que la Cámara Federal lo decida, es un testimonio que va a ser citado a declarar, a propósito de estas revelaciones que son de un enorme valor para la causa. Hay un fragmento más, un testimonio más, insisto, de una testigo importantísima en esta causa que, si se abre, constituirá un verdadero leading case para otros casos que podrían estar en la misma situación, familiares que quieren saber qué fue de sus desaparecidos, que son muertos, lamentablemente. Testimonio final de Mercedes Carazo. Responsable de todos estos asesinatos allá dentro de la escuela mecánica, ¿quiénes eran? Mire, había un director de la escuela de mecánica que obviamente estaba enterado de todo, que usted debe recordar el nombre mejor que yo, pero el que era el responsable efectivo de la parte de inteligencia se llamaba Acosta. ¿Cómo? Acosta. Yo sé que ellos tenían decisiones de estilo directorio, o sea que se reunían para decidir lo que hacían con los casos, y que tenían alguna especie de sistema de votación, pero no es que el resultado fuera estrictamente democrático. Y realmente el líder ahí sería un líder negativo, pero el líder era Acosta. Sí. Y también sus superiores, ¿no? Sus superiores obviamente tenían que dar el visto bueno. Como Almirante Macera y... No creo que Macera supiera caso por caso, pero es probable que en este caso sí. Yeah. Por tratarse de un tema de probable repercusión internacional. Sí, sí. Pero la gente de Cancillería también sabía, por todos los temas de la repercusión internacional que tenía lo que ocurría. Usted sabe que el tema se hablaba más fuera de la Argentina que en la Argentina. Sí, sí. Y todavía sigue así, parece, ¿no? Bueno, ahora un poco menos, pero dado el terror, en la Argentina no se hablaba de estas cosas. No. Pero fuera así, entonces es probable que tratándose de una chica sueca, Cancillería también hubiera sido consultada. ¿Usted habló alguna vez con algunos de los oficiales sobre el caso específico de Dagmar? Sí, con el Rubio, con Pernía, con el propio Acosta. Con el propio Acosta es con el que yo recuerdo esa conversación acerca de porque ellos reconocían que era un error, pero decidieron profundizar el error matándola. Y le dijeron esa palabra matar. Ellos usaban desaparecer, o irse para arriba. Esa era la palabra elegante que ellos usaban. Ya, y eso significa morir. Sí. Notaban la ventaja del cielo, pero la jerga era irse para arriba. Realmente uno lo escucha y estremece. ¿Había escuchado algo así? Sí, desgraciadamente sí. Sabía de este video, yo lo conocía al periodista Peter, que estaba en casa. Sabía, pero no lo había visto. Me habían comentado que incluso se vio en muchísimos países de Europa.
es impresionante. Realmente es... Señor Hagelin, lo escucha usted al final. Yo quisiera, en primer lugar, dirigirme a las familias como la mía, que estamos en esta trágica ruta de buscar la verdad, y decirles que sigamos en esta senda, que nos apoyemos en la gente digna, que el país la tiene, por algo sigue subsistiendo pese a todos los corruptos, y decirles que no abandonemos la lucha, como dicen las madres de Plaza de Mayo, y no habrá jamás reconciliación posible si no existe primero la verdad y el castigo a los culpables. Y yo quiero decir que más allá del silencio de las autoridades argentinas, yo seguiré hasta el último día de mi vida, aunque sean los foros internacionales, hasta conseguir la verdad. Y quiero decir algo más. Creo que esos criminales, porque no merecen otra palabra, que cometieron el genocidio contra el pueblo argentino, deberían de algún día dirigirse a su conciencia y preguntarse si son seres humanos, porque no venir ahora, como dijo la señora, a 20 años, a decirle a los familiares, me van a decir a mí que no saben cómo murieron las monjas, cómo murió mi hija, cómo murieron, ¿por qué son cobardes? ¿Por qué son cobardes y no se atreven en los países donde ha habido guerra y se firman los bandos militares y se dice a fulano de tal hay que matarlo porque hizo tal cosa, fusílelo, y el que ordena, firma, tiene la valentía, estemos o no de acuerdo con el hecho en sí, tiene la valentía de firmar y dar una orden? Y estos señores se escudaron, igual que muchos otros, en la desaparición y en castigar a familias inocentes o culpables, no me importa, porque esto es para todos. Yo no quiero hacer una diferenciación si mi hija es culpable, no culpable, mi hija no lo era, pero había otros culpables y muchos inocentes. La ley tiene que ser la misma para todos. Civilizadamente, juzgar con la ley en la mano al que haya cometido un delito de sangre y liberar al que no lo haya cometido. Lo demás es todo producto de mentes enfermas que, invocando la civilización occidental y cristiana, cometieron el genocidio. Señor Hagelin, ¿en qué soñaba Dagmar en aquellos días? Mire, la vida de Dagmar se desenvolvía normalmente junto con su familia en el arte, en la música. Vivía en el Colón siempre con su familia. Era apasionada del arte lírico, de la música clásica y también de la música moderna que correspondía a su generación. Era una soñadora y un día en un papel que entregó a mi mujer y a mí, dijo en una Navidad, que fue la última que vivió, dijo, yo no sé si la vida es hermosa porque yo la amo, o yo la amo porque la vida es hermosa. Y estos canallas tienen la suerte de que yo soy un ser civilizado y digno, porque si no lo fuera, hubiera actuado en forma muy distinta. Gracias a toda la gente que llamó. Es un testimonio que marca el valor de la verdad y la necesidad y el derecho que tiene gente como Hagelin de saber la verdad. Es un derecho humano que tienen. Debe cargar en las conciencias de aquellos que pueden, con su testimonio, llevar paz a espíritus dolientes. Tienen derecho a saber qué pasó. Hasta la próxima, muchas gracias.